quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos están ayunando? Levánteme la mano. ¿Han estado en estos 21 días de ayuno? ¿Han agarrado algunos de los días para ayunar? Levánteme la mano. Que necesitamos tomar un tiempo para que usted ayune. El ayuno es un tiempo en el que nosotros consagramos a Dios la abstención del alimento, consagramos un tiempo a Dios. Ahora, en estos días, levánteme la mano. ¿Cuántos han orado estos días? Levante su mano. Todos tenemos la necesidad de orar, ¿sí o no? Ahora, de todos ustedes, sea honesto y dígame, ¿cuántos de ustedes batallan para orar? Levánteme la mano. ¿Cuántos les cuesta trabajo orar? La verdad. Como dicen los chamacos, la neta. A mí también. A mí también. Y batallo, tú no tienes idea. Ahora, hoy quiero compartirles algo. Ahora sí que cuando dicen de a corazón abierto, te voy a decir uno de mis secretos de la oración. Vaya al Salmo 51, por favor. Yo no sé por qué, miren, en la Biblia, a ver, dígame, ¿cuántos oran? No levante la mano, pero dígame amén. ¿Usted ora con los ojos cerrados? Los ojos los cerramos para orar por asunto de no distraernos, pero a veces cuando cierras los ojos parece que atraes más pensamientos que no tienen nada que ver con tu oración. Entonces, cerrar los ojos o abrir los ojos no tiene nada que ver si tu oración sirve o no sirve. Cuando estamos aquí, tratamos de cerrar los ojos porque si no estás viendo que ahí él viene del baño, aquel va llegando tarde, otros están al lado. O a veces sucede cuando estamos orando así en grupo, que cuando está orando alguien con el micrófono, terminas tú mejor oyendo la oración que orando. Son situaciones. En la Biblia, por ejemplo, las oraciones más poderosas no fueron nada estructuradas, no fueron nada nada que uno pueda ver, algo místico muy grande. Por ejemplo, la oración contestada, una oración contestada que Jesús quedó impactado con esa oración. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué oración? Y Jesús dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Otra oración. Viene una palabra de Dios. ¿Cuántos quieren oír a Dios? Y le dice Dios, no está bien darle el pan de los hijos, dáselo a los perros como tú. Y la oración es, sí Señor, pero los perros como yo comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué oración? Es una oración corta, es una oración sencilla, no es nada elaborado, no es nada estructurado, ¿verdad que no? Otra de las oraciones más efectivas que Jesús dice, este hombre realmente salió justificado delante de Dios. Estaban dos hombres orando, uno era publicano, el publicano eran los cobradores de impuestos para el imperio romano, judíos, podríamos decir que eran judíos renegados o traicioneros. Y entonces, estaba un escriba, un fariseo, que eran como la gente que guardaba mejor la ley, la gente que supuestamente estaba mejor consagrada para Dios. La oración, escucha, porque a veces nos podemos identificar con algún tipo de oración. No sé por qué, pero cuando llegamos a Cristo y empezamos a conocer y como que empezamos a volvernos un poquito más articulados, más estructurados, y entonces el fariseo oraba, Señor, te doy gracias. Oh Padre de la gloria, Padre Santo, Cristo, te doy gracias porque no soy como este que está ahí. Y el otro, dice la Biblia, Jesús dice que solamente oraba y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Qué oración tan cortita. Sé propicio a mí, se golpeaba el pecho. Y no decía por mi culpa, por mi gran culpa, esa no es ninguna oración. Pero él decía, sé propicio a mí que soy pecador. Y esa era su oración. No sabemos cuánto tiempo estuvo, pero sí sabemos, porque Jesús lo dice, que esa persona salió justificada delante de Dios. Esa persona salió perdonada. Entonces, no sé ustedes, pero algo que tú y yo, en el Salmo 51 lo escribe. ¿Cuántos saben que David era un hombre? El martes, los que no vinieron el martes se perdieron esto. ¿Cuántos saben que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Pero David también fue el primer pornostar de la Biblia. Andaba viendo mujeres desnudas.
en el patio, andaba viendo pornografía. Andaba, la primera actriz porno fue una del esposo de él, que se llamaba Betsabé. No era, la Biblia lo dice, andaba la señora bañándose desnuda en algo que daba hacia el balcón del rey. O sea, ¿qué tenía que hacer ahí esa señora? Yo sé que si todo lo es, pero eso pasó, ¿sí o no pasó? Y bueno, ya hasta no sé ni por qué se los dije, ya ven, nomás me distraen con su cara de espanto. El asunto es que la Biblia dice, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David en el Salmo 32 y el Salmo 51, después de que tú sabes que llegó el profeta, lo confrontó, él se arrepintió. Esto nos prueba que no importa lo pecador y sucio y que tú puedas estar, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, hay algo que también me llama mucho la atención, y es que a veces yo tengo pocos años de ser pastor, muy poco tiempo, pero sí me he dado cuenta de algo. La gente que se siente más pecadora, he notado que es más sincera para acercarse a Dios. Veo más devoción en la forma en que se acercan ellos a Dios. Veo más sinceridad que en la gente que a veces creemos que no tenemos nada de qué arrepentirnos, creemos que tenemos la conciencia limpia y tranquila y blanca. Entonces como que llegamos a Dios con algunos ínfulas aquí tengo un buen hijo, Señor, aquí en mí tienes como un hijo modelo, tienes un ejemplo. Señor, qué afortunado. Vienen como Gordolfo Gelatino y dicen, Señor, qué buen hijo soy, qué bueno soy, Señor, qué lindo soy, cómo me quiero, ¿no? Entonces, parece que como que es más fácil que llegue alguien y las oraciones como las más poderosas, el salmo más famoso, como el 51, que es donde vamos a estar hoy. Y el Salmo 32 fue un poco después del Salmo 51, no sé por qué aparece antes, pero vemos a un pecador, o vemos a una persona que entendió la gracia de Dios, porque en el Salmo 32, búsquelo, en el Salmo 32, David escribe y dice, el Salmo se llama la dicha del perdón, y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es decir, no es que no pequé, sino que alguien cubrió mi pecado. Y dice verso 2, bienaventurado el hombre o la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir día, noche y día, o todo el día. 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado, y en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, todos nosotros tenemos la necesidad de orar, la necesidad de llegar delante de Dios. Ahora, el Salmo 51 es un salmo muy poético, es un salmo con mucho, con el corazón abierto delante de Dios. Es uno de los salmos más honestos que se han escrito, pero es una buena guía para ti, para mí, para orar. Para orar, escúcheme bien. Te voy a decir lo que yo hago, ¿ok? Usted puede tener mejor cosas. Si usted ve en la tele y ve muchos pastores famosos, quizá le dicen mejores cosas, pero esto es lo que al menos yo hago cuando oro. Fíjense bien, el Salmo 51, si van a apuntar, empieza, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Escucha bien, tú y yo entramos delante de la presencia de Dios cuando venimos a orar. Recuerda que tú y yo entramos por medio de la sangre, repita conmigo, por medio de la sangre de Jesús.
Entonces, ¿cuál es, al menos yo, mi primera oración en la mañana? Yo vengo delante de Dios por medio de la sangre de Jesús. Y mi primera oración, yo sé que a lo mejor no sigue el patrón, que el Padre Nuestro es otra buena guía, pero el Salmo 51, al menos lo que yo hago: Señor, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. ¿Cuántos pecan? Levanten la mano. La Biblia dice que el que no peca, o el que dice que no peca, es mentiroso. Así que usted sí peca. Todos pecamos. Entonces, ¿qué es nosotros llegamos en oración y lo primero que uno hace es pedirle perdón al Señor? Hasta la Biblia dice: si hemos pecado, tenemos a Jesucristo el justo, que Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, ¿cuál es lo primero que uno hace? Señor, límpiame con tu sangre, lávame más y más de mi maldad. Y entonces tú empiezas ahí a confesar tus pecados. Señor, ayer dije esta tontería que no tenía que haber dicho, dije esta cosa, fui imprudente, mi lengua estaba muy suelta y dije todo lo que no tenía que decir. Señor, la Biblia dice: aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, tú puedes ser un adúltero sin hacer nada, simplemente con tu mente tú puedes pecar. Entonces, ¿quién ha pecado con la mente? Todo mundo ha pecado con la mente. Si tú piensas mal, ya pecaste. Ahora, tampoco es vamos a andar con una conciencia de pecado. Pero mira, si alguien ha oído hablar de Paul Yonggi Cho, David Yonggi Cho, la iglesia más grande del mundo, Seúl, Corea, una ciudad, una iglesia que tiene más de 30 años en avivamiento. Oración, una cultura fuerte de oración. Y él dice: yo ocupo a veces 1 o 2 horas pidiendo perdón al Señor, pidiendo que me lave, pidiendo que me limpie. Entonces tú llegas delante de Dios: Señor, lávame más y más, lávame más y más. Aquí podemos ocupar para orar una cosa. Yo hago esto: confesión de pecados. ¿Usted peca cuánto? ¿Cómo peca usted? ¿En grupo o uno por uno? ¿Cómo peca? Ay, Señor, ahí te van 3 pecados, 4 juntos, en paquetes de 10 o de 5. Señor, mis pecados son en un 6 de 24. ¿Cómo pecas tú? ¿Uno por uno, sí o no? Bueno, tú pides perdón 1 por 1. El Señor te muestra tu corazón y usted viene, y cuando usted está ahí: Señor, perdóname, Señor, límpiame. Esa es mi primera oración. O el Salmo 51 nos va guiando. La primera oración debe ser: Señor, lávame más y más, lávame. Todo siempre, el que no tiene una cosa, tiene otra. Y si usted no tiene que pedirle perdón por una cosa, tiene que pedirle perdón por otra. Pero siempre hay algo de qué pedir perdón a Dios. Siempre hay algo: Señor, lávame más y más. Usted no llega con una conciencia de pecado solamente, pero tampoco podemos llegar con una autojusticia. No, Señor, yo no he pecado, soy tan blanco que ya estoy listo para irme al cielo. Usted y yo ni nos la ganamos ni la pagamos. Necesitamos la sangre de Jesús. Entonces eso es básico. Tampoco es que andamos: yo me acuerdo que hace muchos años pequé, Señor, perdóname. Si ya te lo perdonó, Dios no se acuerda de tus pecados. Pero es importante cada día llegar al Señor, lávame más. Subraye eso: lávame más y más de mi maldad. Y dice verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, o sea, todos los días delante de mí. Contra ti solo he pecado. Usted y yo tenemos que entender que tú y yo no pecamos contra la gente. Mire, a veces tratamos de no ofender a los demás, de ser respetuosos, de amar a la gente. Pero más que apurarte el que ofendas a alguien, tiene que importarte que no ofendas a Dios. ¿Me explico bien? Él es el Señor, el dueño, el Rey del universo, el Rey de reyes, el rey de nuestras vidas. Y antes que lastimar o ofender a alguien, tenemos que cuidar y reconocer cuando le ofendemos a Él. Y antes de quedar mal con alguien, usted tiene que cuidar de no quedar mal con Dios. No quede mal con Dios. Yo reconozco mis rebeliones y reconozco que he pecado contra Dios. No, bueno, a Dios no le hice nada, yo le hice a la hermana. ¿Nunca ha visto gente que piensa así? No, Señor, yo no me enojé contigo, yo me enojé con ella. Yo me enojé con tu hija o con tu hijo, no contigo. El asunto no es contigo, es con este. No, eso es pecar contra Dios. Usted y yo pecamos ¿contra quién? Esencialmente, ¿contra quién? Contra Dios. Entonces vamos a cuidar
nuestro corazón y nuestros días, estos días y todos los días, de que usted y yo no podemos ofender a Dios. Cuando uno peca, esencialmente no pecas contra las personas, pecas contra Dios. Por eso llegamos: Señor, lávame más y más. ¿Quedó claro? Lávame más y más. Luego en el verso bueno, seguimos leyendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Número 2, que yo ocupo en mi vida de oración es: trato siempre de ser lo más honesto que se puede con Dios. A veces, no sé por qué, pero como que estructuramos o articulamos mucho nuestras oraciones como si fuéramos a impresionar a Dios. Y a veces somos unos hablando con la bola y somos otros cuando estamos orando. El martes estaba enseñando Lucas Leis y dice: llegamos: oh Padre, Santo Dios Todopoderoso, yo vengo delante de ti, Señor. Dice: imagina tú que tu hijo llegara y te dijera: oh madre, oh padre, vengo delante de ti por medio, me acerco a ti, Padre. Y dice que él diría: vamos a llevar al niño al psiquiatra porque así no nació, hasta no es normal. Usted y yo necesitamos honestidad para con Dios. Yo no puedo creer cómo hay alguien que todavía oran: Señor, si en algo te he ofendido, hermano, no sea payaso. ¿Cómo que? Oh, si en algo te ofendí, Señor. Usted tiene que ser honesto con Dios. Con Dios usted le dice la verdad: Señor, pequé, dije esto, hice esto, la verdad, estoy harto de esto. Eso es honestidad. Tú no puedes ayudar a alguien a menos que esa persona es completamente honesta. Los abogados, cuando te van a ayudar, aun cuando eres delincuente, te dicen: mira, te voy a ayudar, pero necesito que me digas la verdad. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Estaba una persona conmigo en la oficina y tenía un problema fuerte y le digo: bueno, ¿qué hiciste? No, pues algo así como poquito. A ver, ¿lo hiciste bien, sí o no? Pues es que tú no puedes ayudar a alguien así. ¿Me explico bien? Muchos creen que engañan a Dios o creen que apantallan a Dios por su forma de orar o por su forma. Usted tiene que ser completamente abierto, honesto con Dios. Si te molesta: Señor, me molestó, me dolió, me enojó, me lastimó mucho y estoy muy enojado y necesito que me ayudes. Eso es honestidad. Muchos se les hace difícil orar porque les cuesta trabajo ser religioso. Lo mejor que te puede pasar a veces es no ser tan. No estoy hablando de faltarle al respeto a Dios o llegar: oye Chuy, oye, no me refiero a eso. Pero usted tiene que ser honesto con Dios. Señor, estoy pasando esto. La verdad, esa me jala la vista, me tiene, ¿cómo se dice? Esta situación me tiene distraído, me tiene turbado, me tiene. Es honesto con Dios. La oración dice: tú amas la verdad en lo íntimo. No podemos llegar a Dios con poses, con actuaciones o con cosas muy articuladas. Por eso era que Jesús dice: este hombre salió más justificado, se propició a mí que soy pecador. ¿Qué es esa oración? Uno diría: Señor, ¿eso qué? Entonces, ¿para qué tantos salmos si con eso ya salió justificado? Porque era la verdad. Era la verdad. Soy pecador, necesito que me ayudes, necesito que me limpies, necesito que me cambies. ¿Me explico bien? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios: Señor, soy bruto, ayúdame. No hay nada de malo en reconocer delante de Dios sus propias debilidades o Señor, soy bipolar, ayúdame, ten misericordia de mí. Claro. Soy un voluble, soy un sangrón, no sé qué tú eres. Bueno, no crean que lo estoy diciendo por nadie, pero tienes que ser honesto. Es importante. Dios ama la verdad. La verdad.
Señor, yo te quiero agradar. Esa es la verdad, ¿sí o no? Usted viene, eso es confianza con Dios. Cuando yo siento a mi hijo y le digo, a ver, hijo, ¿qué pasó? Dime la verdad. La verdad es que no me gusta, no le entiendo, me aburro, me cae gordo. No te dice así tu hijo. Mire, la verdad es que no me gusta, papá. O la verdad sí me gusta, ¿no? Eso es confianza. Dios ama la verdad. La verdad. Necesitamos honestidad de nuestro corazón. Es más, mire, usted necesita llevar la verdad de su corazón, confesar la verdad de su corazón para llevarlo cautivo a la verdad de la palabra de Dios. Tú llevas la verdad que tú tienes en tu corazón, que quizá es una verdad temporal, es una verdad circunstancial, pero ahora esa verdad es llevada cautiva. Solo así, cuando la confesamos, puede ser llevada cautiva a la verdad de la palabra de Dios. Traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Traemos nuestra verdad circunstancial o la verdad que yo creo que es mi verdad. Tú la traes cautiva a la verdad de la palabra de Dios. Pero necesitamos honestidad. Tú no puedes corregir a alguien si no sabes cómo piensa, si no sabes lo que trae en el corazón. A veces cuando alguien va a ser ministrado, necesitamos primero oírlo, ver qué trae. Quizá tenemos ideas equivocadas, muy probablemente sí. Quizá tenemos conceptos de Dios equivocados, es muy probable. Pero la única manera de que pueden ser corregidos y llevados y ordenados conforme a la palabra de Dios es cuando son exteriorizados delante de Dios. Delante, quizá cuando tú y yo platiquemos, quizá algunas cosas o con alguno de los pastores, quizá esas verdades te son corregidas. Quizá tú externas tu verdad y después leyendo la palabra de Dios, Dios te empieza a corregir tu manera de pensar y te empieza a traer tu verdad cautiva a la verdad de la palabra. Y tú puedes entender. Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tú y yo necesitamos ir a la palabra de Dios. Ahí no solamente externamos nuestra verdad, sino podemos recibir ahora la verdad transformadora de la palabra de Dios. ¿Sí quedó? Dígame fuerte amén. Puede darle un aplauso al Señor por eso. Número 1, lávame. Número 2, necesitamos ser honestos con Dios. Número 3, dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme, verso 8, hazme oír. Número 3, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Número 3, subraye, hazme oír, hazme oír. Tú y yo, o al menos lo que yo hago, pero tú y yo necesitamos tomar nuestro tiempo de oración y tener un tiempo para escuchar o para oír a Dios. A veces nuestra oración es solamente ametrallar a Dios con nuestras peticiones, con nuestras lenguas, con todo lo que se nos ocurre, con lo que se nos viene a la mente, y todo hablamos y decimos, ay, ya oré. Y estás, hable y hable y hable, y ves tu reloj y sigues hablando y sigues hablando y sigues hablando. Y dices, bueno, Señor, ya cumplí, ya oré, adiós. La mitad de la oración es, hazme oír. Es decir, tomar, a veces al principio, quizá puede ser después, pero tú y yo necesitamos sacar un tiempo de silencio. Ahí no tenemos, a mí me gusta mucho la música. Hay música que me conecta, me gustan buenas melodías, buenas armonías, hay una música que pues todos tenemos nuestra favorita, nuestro salmista preferido que nos conecta y nos lleva a la presencia de Dios. Pero escuche bien, usted necesita tiempos de silencio para oír a Dios. Hazme oír, es decir, tú sigues ahí hincado, tú sigues ahí de pie o caminando en silencio, de oír a Dios. Necesitas, quizá es el momento para tomar tu Biblia. Nunca abran su Biblia así, Señor, donde tú quieras hablarme, ahí la voy a abrir, y otro día en otro lado. Usted necesita empezar y terminar el libro que va a leer.
Y permitir que Dios le hable a través de ese libro. Que Dios le abra las escrituras. Hazme oír tu palabra. Quizá va a haber unos versos. Hay versos que tú el domingo yo les voy a compartir uno que esta semana me sacudió, la semana pasada. Pero hay algunos versos. Por ejemplo, en el Salmo 26, me parece, 25. Escudriña mi corazón. Señor, pruébame. Escudriña mi corazón y pruébame. Oiga, qué oración poderosa y corta. Cuando Dios escudriña tu corazón, Dios te empieza a abrir y a mostrar tu propio corazón. Entonces, hazme oír gozo y alegría. Hazme oír. Usted y yo necesitamos tomar tiempo para oír a Dios. La oración esencialmente es amar a Dios, honrar a Dios, adorar a Dios, pedir perdón a Dios, traer peticiones también, pero más que eso, oír a Dios. Oír a Dios. ¿Cómo yo sé que mi respuesta a mi petición está hecha? Cuando escucho a Dios. ¿Cómo yo sé que lo que yo voy a pedir está hecho o será contestado? Cuando yo escuché a Dios. Cuando yo tengo la seguridad de que es su voluntad. No es una seguridad enseñada, no es una seguridad imitada. No es una seguridad que, bueno, a él Dios le dijo que lo iba a sanar, entonces yo lo tomo para mí, Dios me va a sanar. Quizá pueda haber algún testimonio de algún milagro, pero esencialmente tus oraciones y mis oraciones serán contestadas en la medida que tú personalmente escuchaste una verdad de la palabra de Dios en tu corazón. Cuando esa verdad es hecha vida dentro de tu corazón, para ti, exclusivamente para ti, ahora es cuando produce la fe, porque la fe viene por el oír la palabra. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, esa palabra sale de aquí, pero viene de allá. Viene de allá. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír tu palabra. La palabra es lo que trae alegría. La palabra es lo que trae gozo. Cuando la presencia de Dios o la verdad de Dios se interioriza dentro de nuestro corazón, amados, esto no puede ser producido, no puede ser imitado, no puede ser aprendido. ¿Es necesario memorizar la palabra? Claro que sí. ¿Es necesario confesarla? Por supuesto que sí. Pero eso no hace diferencia hasta que esa verdad es vivificada por el Espíritu Santo. Estaba oyendo un testimonio esta semana de unas chicas que se fueron a predicar haciendo obras de mimos y una serie de cosas en Europa. Realmente no aspiraban a gran cosa. Ellas hacían con gusto para Dios y trataban de predicar lo mejor que podían para los niños. Llegó un hombre con una mano muy pequeñita. Y dice, bueno, podrían orar por mí. Y dice, bueno, no gano nada, no pierdo nada. Realmente no aspiro a que se sane, pero tampoco puedo negarle la oración. Ellas oran por esta persona y la mano le crece. Y el hombre pues se pone contento, pero saben, las muchachas se desmayaron de la impresión. Porque, escucha bien, cuando tú y yo tenemos un verdadero encuentro con Cristo, eso cambia y transforma nuestros corazones. Esos son cuando tú dices, me encontré con Dios, mi vida empezó a cambiar. Cuando entonces esa mala forma de hablar o tu carácter empieza a ser transformado, es cuando tú escuchaste a Dios. Cuando la verdad de la palabra de Dios, cuando tú escuchas a Dios, y eso viene una transformación, porque dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, hay una recreación o un oír de gozo y de alegría que viene desde nuestras entrañas cuando oímos a Dios. O sea, cuando tú y yo escuchamos a Dios, es algo que hace retumbar nuestro corazón, no nuestra mente, no nuestro que dice, a ver, esto lo aplicaría de esta manera. No, es algo que te retumba en el corazón, te retumba la mente y tú dices, yo voy a dar, yo voy a diezmar, o yo voy a orar, o yo voy a orar por los enfermos, porque es una verdad que viene y se interioriza y te retumba en todo tu ser. Y tú sabes que Dios habló. Y tú te paras y hablas la palabra. Tú vas y oras por alguien. Hazme oír gozo. Tú vas y dices, nunca más voy a volver a probar una gota de alcohol. Nunca más tomaré un solo cigarro en mis manos. Ni una vez más me voy a inyectar cocaína o me voy a fumar marihuana. Porque Dios, una verdad de Dios retumbó. Nunca más un novio del mundo. ¿Me explico bien?
el que es homosexual, el que está atado por ciertas cosas. Cuando esa verdad de la palabra de Dios, cuando tú oyes a Dios y esa verdad retumba en tu corazón, eso es lo que te libera. Eso fue lo que transformó al apóstol Pablo. ¿Se acuerda? Esa luz y esa voz viene y él dice, de ser alguien que quería matar y encarcelar, ahora dice, ¿quién eres, Señor? En un segundo, pero fue una voz que retumba en el corazón. Tú y yo necesitamos entonces silencio para oír a Dios. Lávame más y más, sea honesto con Dios, pero número 3, permita que Dios hable. Hazme oír gozo y alegría. La palabra es lo que nos purifica, la palabra es lo que nos limpia, nos renueva. ¿Está claro? Esconde tu rostro de mis pecados. 9, y borra mis rebeliones. 10, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, tú y yo necesitamos venir con un deseo de su naturaleza y de su carácter en nuestra propia vida. O algo que yo hago continuamente es orar o pedir por el carácter que yo veo en Cristo, o las cualidades que yo veo en Cristo, y pedir que esas cualidades sean vivificadas en mi corazón. Por ejemplo, Jesús decía, aprended de mí que soy manso y que soy humilde. Señor, dame un carácter manso. Esas podrían ser buenas peticiones. Señor, dame un carácter humilde. Señor, quebranta mi corazón. No sabe qué pedir, porque a veces estamos, Señor, dame un coche, Señor, ayúdame, échame la mano, que pueda pagar las colegiaturas, Señor, que me alcance el dinero, que tenga más dinero, que consiga. No, tu oración esencialmente debe ser pedir que seamos transformados a la imagen de Cristo. Señor, forma en mí un carácter. Él decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, que yo no cargue a la demás gente con yugos innecesarios que tú no pusiste. ¿Se da cuenta? Que el carácter de Cristo pueda ser formado en nosotros. No son oraciones muy complicadas, no creo que les cueste mucho trabajo orar eso. Pero Señor, que tus cualidades o tu carácter sean formadas en mí. ¿Cuántos tienen fallas en su carácter? Yo tengo un montón, hermano, un montón. Y por eso diario me sobra qué pedir, ¿no? Porque todos necesitamos el carácter, a veces de Cristo, a veces un descuido y en mi mente ya me volví un Hitler. Yo podría ser un Hitler o un Stalin si yo pudiera hacer lo que a veces pienso. O sea, si tú pudieras realizar todos tus pensamientos, quizá no serías tan diferente al Mocha Orejas o al Chapo Guzmán o a alguno de esta gente. Porque todos cuando nos enojamos, Dios mío, nos sale un demonio de adentro. Y nuestros pensamientos tienen que volver a ser cautivados a la obediencia a Cristo. Tú y yo nos enojamos y hablamos hasta lo que no. Y necesitamos regresar. Entonces, orar. Crea en mí un corazón limpio. Un deseo de su naturaleza. Un deseo, Señor, que mi corazón sea guardado. Que mi corazón sea mantenido puro. ¿Se acuerdan que hemos estado ya 2 semanas con la oración del corazón? Dame un corazón puro. Señor, purifica mis intenciones. Revisar continuamente. Señor, alumbra mi corazón de tal manera que yo vea cuáles son mis motivaciones. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es la fuerza motivacional que tiene mi corazón para hacer las cosas, aún para servir a Dios? ¿Qué es lo que me mueve para tocar o para orar o para servir ahí arriba o para servir ahí abajo? Nuestra motivación esencialmente debe ser el amor a Dios. Jesús está con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, yo te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Es decir, todo aquel que ama a Cristo siempre buscará servir y cuidar el pueblo de Dios y las ovejas de Dios. Todo aquel que ama a Cristo. No hay una persona que ame a Cristo y no tenga un corazón para servir a su pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces,
usted tiene que desear es: crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso fíjense bien lo que dice Nueva Versión Internacional, dice la firmeza de mi espíritu. ¿Me lo puedes poner el verso 10? A ver si eso no es, ¿no? Crea en mí un corazón limpio y renueva o renueva la firmeza de mi espíritu para obedecerte. Un deseo. Bueno, lo que yo hago es mis peticiones giran alrededor de un deseo de la naturaleza o del carácter o de las cualidades de Cristo para mi vida, para mi propia vida, para mi propio carácter. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Es decir, que tenga el corazón bien establecido. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti que persevera. Que yo pueda perseverar en la firmeza. ¿Sí quedó claro? Luego en el verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Otra cosa que yo hago es número 1, 2, 3, 4, 5 es pedir y avivar un amor por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Fíjense lo que dice ahí: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el verso 12 inmediatamente dice: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Pone la Nueva Versión Internacional. El verso 12, un espíritu noble es un espíritu obediente. Es decir, el gozo de nuestra salvación está estrechamente ligado o está condicionado a la obediencia que tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. A veces decimos: ¿por qué he perdido el gozo? ¿Por qué perdí las fuerzas? ¿Por qué me siento tan desanimado? ¿Por qué me siento? Porque probablemente hemos sido desobedientes a la voz de Dios, a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces tú y yo necesitamos avivar el amor por el Espíritu Santo, avivar nuestra relación. Recuerda, Él es una persona. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se enoja, el Espíritu Santo, la Biblia dice, se contrista. El Espíritu Santo le parece bien o no le parece bien. En Hechos tú ves, les pareció bien al Espíritu Santo. En otra dice, pero el Espíritu Santo no nos los permitió. Es decir, Él tiene su forma de pensar, que es la forma de Dios, y tú y yo estamos para obedecerlo. El gozo de nuestra salvación, te lo repito una vez más, está estrechamente ligado o condicionado o amarrado a la obediencia que tú y yo tenemos hacia el Espíritu Santo de Dios. Recuerde, Él es una persona. Entonces tú y yo necesitamos avivar o cultivar una relación con el Espíritu de Dios. Me llama la atención que David dice: por favor, no me vayan a quitar el reino, por favor, no me vayas a quitar el trono, por favor, no me vayas a quitar a Betsabé, por favor, no me vayas a quitar. Él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, por favor, no me vayas a quemar delante de todo el pueblo. Él simplemente ora y pide algo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, él podría haber perdido cualquier cosa, pero había algo que él había decidido que no iba a permitirse perder: el Espíritu Santo de Dios. Hay algo, mira, tú y yo podemos perder muchas cosas, pero hay algo que tú y yo no podemos darnos el lujo de perder, y es al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me explico bien? Algo que yo trato de hacer constantemente en mi oración es desarrollar comunión con el Espíritu Santo. A veces nos vamos por las tortas. Yo les he dicho, a veces te equivocas, dices ya con tristeza, pero uno de los secretos es todos los días tú le hablas, todos los días tú le reconoces, todos los días tú puedes decirle: no te vayas, no te vayas, quédate con nosotros, quédate conmigo, enséñame. ¿Se acuerda uno de los salmos? Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, ¿no? Entonces es importante que te va a ayudar mucho en tu vida de oración, en tu comunión, siempre un deseo por el Espíritu de Dios, un deseo, siempre pídale que Él le ayude a cuando va a leer la Biblia, cuando va a orar: ayúdame a orar. La Biblia nos habla, Zacarías, del espíritu de oración, un espíritu de sabiduría.
Entonces, es necesario, eso te va a ayudar a potenciar tu vida de oración, la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y luego seguimos leyendo. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. ¿Cuántos quieren que se convierta su familia? Usted necesita el poder del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu de Dios. Recuerde que Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Luego dice, verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Y nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás. Eso podemos traducir lo que es contrito y humillado, el corazón quebrantado y arrepentido. Pueden ponerle ahí en su Biblia, ráyenle o escríbanle, pónganle una marca. Y eso, contrito y humillado, no es otra cosa que quebrantado y arrepentido. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar, de tal manera que tú dejas de hacer lo que hacías y empiezas a ir en una dirección contraria a lo que estabas haciendo. Eso es arrepentimiento. En la Biblia, bíblicamente, porque dice, el que robaba, no robe más, sino trabaje y gane honestamente su sustento. Entonces, número 6, que yo utilizo mucho, esto tiene que ver, va a romper algunos de nuestros paradigmas o a veces nuestros cajones o patrones que ya tenemos para orar, porque nos dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Necesitamos una dependencia de Dios, escucha bien, para adorar o para alabar a Dios. Hay una alabanza que tiene que ser pública, visible, audible y legible, y necesariamente no tiene que ver con cantar, sino es algo que tú y yo tenemos que vivir, es algo que tú y yo proyectamos. Una actitud de gozo viene de alguien que alaba a Dios. A veces estamos muy hechos para orar, y cuando decimos orar, la mayoría de nosotros cierra los ojos y empieza a orar en su cabeza, o empieza. Pero aquí dice, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. Es importante. Si tú haces todo el tiempo de tu oración, hay un tiempo privado y está bien, pero si todo el tiempo tu oración es, te va a pasar que te vas a dormir la mayor parte del tiempo. Tus pensamientos andarán allá por la China, andarán allá en el centro, andarán en el canal de la novela, andarán en el noticiero, andarán en tus propias necesidades. Tú necesitas abrir, publicar, es decir, un tiempo de alabanza, de agradecimiento, de levantar tus manos, de danzar a Dios si es necesario, de caminar y estar adorando. Tú estás solo ahí, te supone que en tus horas tú solo, ¿no? O vienes aquí, te hincas y nadie te va a molestar, aunque es un tiempo privado, pero tú necesitas aprender a hacerlo en voz audible. Es una quizá de las cosas que como congregación nos falla, es que muchos, yo noto que tienen un problema o un conflicto con hacer su adoración y su alabanza pública, y tú y yo tenemos que superar ese asunto. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es decir, tú y yo necesitamos tiempo para alabar y bendecir a Dios, no solamente para contarle a Dios tus problemas o traer tus necesidades, sino engrandecer a Dios. Tú creas, escúchame bien, con tu alabanza tú y yo o creamos vamos marcando la atmósfera que habrá en nuestras reuniones, que habrá en nuestro día. Si tú empiezas, Señor, tú sabes que es tan difícil estar y esta vida, no han oído la canción Los Caminos de la Vida, no son como yo pensaba, no son. Yo no encuentro la salida. Tú empiezas oyendo eso te mata al espíritu. Imagina aquel que va en la mañana cansado del camino. En la mañana eso no se puede escuchar. Hace poco oí la de La Llaga Podrida. Está buena esa canción. No la pondría yo en la mañana como la primera que escucho, pero
Pero usted no puede empezar en una nota negativa a su día. No puede terminar o tener su tiempo de oración en una nota de miseria. El tiempo de oración no es un lodo sentimental en el que tú te revuelcas en tus dolores y en lo tanto que has sufrido. Es un tiempo de alabanza donde tú engrandeces a Dios, tú exaltas a Dios, tú levantas. Recuerda, Él es Jehová Nisi, el Dios mi bandera o mi estandarte, el que pelea por mí. Él es mi paz, Él es mi sanador, ¿sí o no? No le dijo el Abraham: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será que sobremanera grande. Es decir, usted empieza en una nota de alabanza. La alabanza significa exaltar a Dios por lo que Dios ha hecho. Tú llegas delante de Él porque Él es tu Padre, porque Él es bueno. Pero cuando tú alabas, alabas porque Él hizo maravillas, porque Él es el que perdona todas mis iniquidades, Él es el que sana todas mis dolencias, Él es el que rescata del hoyo mi vida. Usted vea una nota de derrota en esas canciones. Hay unas de intimidad: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero hay algo constante, hay una nota, hay un énfasis de victoria, de exaltar a Dios, de quién es Dios, no quién eres tú, no qué puedes hacer tú, porque sabemos que apartados de Él nada podemos hacer. Pero Él dijo: si están conmigo, si apartados de Él nada podemos hacer, si estamos con Él, ¿qué podemos hacer? Todo lo puedo en que me fortalece. El que está en, nueva criatura es. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hey, necesitamos potenciar nuestra vida de oración con alabanza. Tome tiempos para alabar a Dios, danzar delante de la presencia de Dios, levantar sus manos, adorar a Dios. Ahí sí, pone la música, pone: Él es poderoso, Él es victorioso, el victorioso vive en mí. Celebra el triunfo de Cristo. Vamos a cantar con la música de Dios. Clamaré hasta que brille tu justicia. Él es bueno, Él es grande, Él es poderoso. Venga tu reino, el Rey de gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores. ¿Me explico bien? Y usted alaba, bendice, exalta. Es una nota de fiesta, una nota de victoria, una nota de triunfo para Dios. El himnario era tan consciente de eso que aún hay unos cantos que están como para la melancolía, pero el himnario se llama himnos de gloria y triunfo. Tu alabanza tienen que ser canciones de gloria y ¿qué más? Y triunfo. Somos más que vencedores en... No dijo el apóstol Pablo en Romanos: ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Es decir, tú y yo terminamos nuestro tiempo de oración con una nota de alabanza, de victoria, de exaltar a Dios, de bendecir a Dios. Tú sales contento para el trabajo, sales lleno de energía, lleno de vitalidad, lleno de fuerza, porque el gozo del Señor es mi fuerzas. Alabaremos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos como... diga fuerte: alegres. Fuerte: alegres. Dile que está junto a ti: alegres. Alegres. Dele un aplauso al Señor. ¿Me estoy explicando bien? ¿Seguro? Y eso es lo que yo hago cuando oro. Pónganse de pie. Eso es lo que yo hago. Por eso usted no puede estar aquí en la alabanza y las canciones rápidas como si fuera un vals. ¿Qué es eso, hermano? ¿No va ni con el ritmo? Es para que usted estuviera brincando, saltando, corriendo, gritando. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos respiran? ¿No dice la Biblia: todo lo que respira, qué? O sea que si tú no quieres alabar a Dios, muérete. Los muertos no alabarán a Jehová. Pero si usted es hijo de Dios y si tú respiras, nada más porque tú respiras, usted y yo tenemos la obligación de ¿qué? De alabar a Dios. Así que, a ver, levante sus manos, abra sus labios y alabe a Dios. Vamos, vamos, vamos. Quiero oírlo en voz alta, alabando a Dios, moviendo sus manos. No sea religioso, no sea... Recuerde que esto no es una misa muerta, esto no es una biblioteca, es casa de Dios, puerta del cielo. Gloria a Dios. Él es nuestra justicia, ¿no?
Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro estandarte, Él es nuestra paz, Él es el que está siempre presente. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Eso, por eso le aplaudimos, por eso le gritamos, por eso le alabamos, por eso danzamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? De un grito de victoria bien fuerte. Gloria a Dios. Hey, algo tiene que cambiar en nuestra cultura dentro de la iglesia. Somos una iglesia alegre, gozosa, ruidosa, que le gusta danzar, le gusta gritar, que cree la palabra de Dios, que habla la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios. Una iglesia que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Creemos en la santidad, creemos en el poder de Dios, que somos reverentes, pero a la vez somos alegres. Dichoso el pueblo que tiene esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Gloria a Dios, denle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dígame fuerte, amén. Tome su lugar. Prepare sus ofrendas. Gloria a Dios. Vamos a preparar nuestras ofrendas, los diezmos.